días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde cada uno de los rincones donde se nos escucha. Una nueva voz se alza y esta es la sexta voz. Por favor, siéntese y recuerde que su empatía es el mejor saludo. Concluimos después de ya varias entregas con el ciclo de las revoluciones. Terminamos con lo que creo que hablo por todos o por la mayoría, es a nuestro parecer la más interesante de todas, por circunstancias de que nos parece la verdadera revolución, la que está pegada a la definición marxista de lo que es una revolución. Porque una revolución no solo cambia la cabeza, sino cambia los esquemas, cambia la estructura para crear algo nuevo. Y esa es la revolución zapatista. Empezaremos y este podcast será dividido en dos partes. La primera hablaremos un poco de la genealogía de los zapatistas, sus antecedentes antes de ser lo que es, y abarcaremos un poco eso hasta su punto, digamos, donde fueron el centro de atención por los medios, por los tercios, que fue el 94. Y en la segunda parte hablaremos un poco de ese trabajo que no quedó tan a la vista de la población en general, porque los zapatistas no son de interés, porque son indígenas y los indígenas no son tendencia. Entonces, si alguien gusta empezar, con mucho gusto. Si no, yo puedo introducir. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Justo como dice el compañero, hoy culminamos con la serie de podcasts sobre la revolución, y es interesante poder hacer un análisis de las revoluciones que ya platicamos, como es la revolución rusa, la revolución china, la revolución mexicana, que desde mi muy particular punto de vista no fueron verdaderas revoluciones, puesto que no hubo una transformación total, como lo dice el concepto marxista, que dice que la revolución debe ser dialéctica, es decir, la revolución se entiende como un proceso histórico general que se prepara al pueblo para un cambio total, no una reforma, una transformación de lo establecido. Y si partimos de ese concepto, creo yo que las revoluciones de las cuales nosotros ya hablamos, pues les queda un poco chico el concepto de lo que es el concepto de lo que es revolución. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la revolución zapatista, que, como dijo mi compañero, tiene su historia, y pues no es justo el 1 de enero de 1994 cuando se inicia esta revolución. El momento en que se gestó la revolución zapatista se estuvo gestando durante 10 años antes, y fue justo el 17 de noviembre de 1983 cuando un grupo de rebeldes llega de la ciudad a las montañas del sureste mexicano con el sueño de liberar a los explotados. Tardan tiempo en darse cuenta de que tenían que aprender a escuchar y después hablar. La idea de guerrilla revolucionaria, levantamiento armado de las masas, toma del poder para instaurar el socialismo desde arriba, con estatuas, héroes y mártires, es la que traían estos compañeros. Pero tomó casi 2 años para transformar ese pensamiento
Así que estamos hablando de 1986, cuando ya los compañeros se habían convertido en un grupo armado, abrumadoramente indígena. Y el principal acto fundamental del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue aprender a escuchar y hablar. Y pronto esto se convirtió en una verdadera organización, una organización en la que se fundieron los compañeros del EZLN con las comunidades indígenas. Para ese entonces dejaron de ser extraños para pasar a ser parte de ese rincón olvidado en las montañas del sureste mexicano. Entonces, pues este es como que lo que pasó antes de 1994. Quizás en otro trabajo que podamos hacer podríamos ahondar un poquito más en esto, que es muy interesante, cómo se fueron formando los zapatistas. Pero sí quiero hacer mención que el 1 de enero de 1994 se levantan con una serie de demandas: techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Esas son las demandas que enarbolaron esa madrugada del 1 de enero de 1994. Y pues después de haberse preparado por 10 años, se prepararon para matar y para morir, para manipular y disparar armas de todo tipo, para fabricar explosivos y ejecutar maniobras tanto militares como estrategias y tácticas. Para hacer la guerra, después de los primeros días de combate, se vieron invadidos por un auténtico ejército, primero de periodistas y después de hombres y mujeres de diversas procedencias, culturales y sociales diferentes de todo el país. Y bueno, es ahí donde siguieron aprendiendo a escuchar para después hablar. Y lo mostraron en febrero y marzo, que fueron los de 1994, los diálogos de la catedral, en los que estuvieron presentes pues la sociedad civil y cientos de intelectuales y periodistas. Y en ese momento siguieron aprendiendo a escuchar y a hablar, compañeros, porque esa también es un arma muy, muy poderosa. Bueno, yo quisiera dejarle hasta ahí, quizás más adelante de una participación, no sé si alguno de los compañeros. Bueno, dentro del movimiento zapatista hay algo que es importante remarcar. Primero, en años anteriores ya se había, con la caída del muro de Berlín y con la perestroika en Rusia, todo lo que era el sistema socialista vino para abajo, vino en declive. Entonces la gente en un momento se sintió desorientada, abandonada, todas sus esperanzas en las revoluciones con Rusia, que era lo que más se magnificaba, pues se venían para parte de eso. El neoliberalismo empezaba en puerta, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue el auge. Algo primero que es muy importante mencionar es que los compas zapatistas no se declararon marxistas, leninistas, trotskistas, maotistas, etcétera, del Che Guevara, de Castro, de ninguna de las revoluciones se declararon ellos partícipes o que fueran con esa idea.
Lo que fue es que aquí se formó lo que era el zapatismo, siguiendo las ideas del general Emiliano Zapata. Eso fue lo que le dio más auge, porque los que empezaron a atacarlos y a decir que eran socialistas, comunistas, pues ellos nunca se han declarado de esa naturaleza. Esa es una. La otra, con los compas, es que era un movimiento indígena. Después del fracaso del socialismo y del comunismo, porque no fue de que obreros o trabajadores del mundo unidos, no hubo eso, entonces no había nada más. En el campo los compas no se levantaron, el campesino no se levantó, el obrero no se movió, pensaban hacer una revolución tipo así y no, y surgió por donde menos se esperaba, por las comunidades indígenas, con los pueblos originarios, porque ellos estaban totalmente relegados de una lucha anticapitalista. Los pueblos indígenas estaban apartados, estaban lejos de todo y de todos, porque tampoco el socialismo los había contemplado, tampoco las guerrillas o todos los movimientos que el Partido Comunista y los movimientos guerrilleros habían contemplado esa situación. Solamente se manejaba hacia el campesino y hacia el obrero. Ante esa situación fue un asombro total y un cambio de lo que es una revolución, lo que fue una guerrilla, lo que fue un cambio, lo que fue todo. ¿Por qué? Porque el mundo tampoco se lo esperaba. Por eso cuando surge el EZLN en el 94 es un paradigma, es un parteaguas en la historia de toda la izquierda de México, es un parteaguas a nivel mundial, porque ya no está el comunismo, porque ya cambiaron las estrategias de los comunistas, de los socialistas, porque ahora es un socialismo de Estado como el que lleva China, porque Cuba se mantuvo en su, entre comillas, dictadura, porque el fracaso de los sandinistas en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y al surgir el zapatismo, es un aire nuevo y un movimiento completamente nuevo y lleno de muchas cosas. Entre ellas, el hacer partícipes a todos y cada uno de los integrantes del EZLN. O sea, ese es un parteaguas, es de otra naturaleza en donde todos tienen la participación, todo es participativo, todos, y hasta que se agoten los argumentos es como se aprueba, antes no. Entonces el zapatismo es algo fuera del contexto de cómo lo tenía la receta que tenía el capitalismo, de que bueno, los guerrilleros, surgen los guerrilleros, los atacamos de tal manera, y ya tenían como la receta de cómo atacar a los combatientes, a los idealistas. Con el zapatismo no. Con el zapatismo todas las estrategias que se habían elaborado hasta ese momento en contra de las guerrillas y de los movimientos sociales simplemente se estrellaron. No han funcionado y no funcionarán, porque los compas zapatistas tienen su estrategia y la están creando día a día. No siguen una receta, no siguen algo ya establecido, no siguen algo que deban de que los guíe, sino ellos están formando su propio camino, ajeno completamente, no del todo, a todas esas ideas anteriores del comunismo, del socialismo, simplemente la unidad en las comunidades. Gracias, compañero. Pues sí, bueno, siguiendo la misma idea que los que anteceden los comentarios, pues sí, se inicia una nueva, ¿cómo se llaman? Una nueva guerrilla, revolución, ¿no? Porque aquí en el tema de los compas zapatistas, pues se vienen como unas palabras claves, ¿no? Que es el nuevo zapatismo, el neozapatismo,
guerrillas, campesinos, indígenas y autodefensas, ¿no? Esto se maneja en ese punto, ¿no? Pero esto también, el EZLN parte de que, pues, surge porque después del despojo que se vive desde hace 2 años, pues, la explotación que se vivía también en eso, bueno, se vive hasta ahorita, ¿no? La subjugación política, sus condiciones de pobreza y la marginalidad extrema, son algunos elementos que se vieron, ¿no? Y que de esa manera se tuvieron que ir organizando para ir viendo este punto, ¿no? Entonces, pues este nuevo esquema de revolución o esta nueva revolución que se viene surgiendo ahí con el EZLN, pues se empieza, ¿no? Desde el 1983, que por ahí se empieza a escuchar, ¿no? La organización, y también de los compas que pertenecían a las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Entonces esa es una parte como que el inicio, ¿no? de eso, ¿no? Cuando empiezan a llegar para organizarse en esas comunidades, todo el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Entonces, pues parte, ¿no? De ahí, de esas Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Entonces, pues van pasando cosas, pero pues también las Fuerzas de Liberación Nacional pues venían con esa idea socialista, ¿no? Pero después hay una ruptura para que después ya se vengan dando como su etiqueta propia del Ejército Zapatista, ¿no? Donde comentaba el compañero, pues que no son leninistas, no son socialistas, no son marxistas, simplemente son zapatistas, ¿no? Y que muy pocos entendemos, ¿no? Entendemos la idea de ser esa izquierda, ¿no? Que ahorita, pues en esos auges en los 80s, 90s, más que nada en los 80s, ¿no? De esas ideas socialistas que se venían allá con la perestroika de la Revolución Rusa. Entonces todavía, bueno, venía surgiendo eso, y también de la revolución de Cuba, ¿no? Con el Che, todo ese punto, ¿no? Con eso que estaba también en auge, y querían como que implementar esa idea de revolución aquí en México, la nueva revolución, pero se viene cambiando, ¿no? Se viene cambiando. Entonces, pues ellos ya le van dando como su propia identidad a lo que es el ZL, ¿no? Porque ya se les da, dejan de, como, bueno, sí se documentan de esos puntos, o como analizando las diferentes revoluciones y guerrillas que surgen a nivel mundial, pero ellos vienen diciendo, pues no queremos esto, no queremos nuevamente hacer lo mismo y que se vuelva a fracasar, ¿no? Como lo pasó con la Revolución Mexicana, que pues, sí fue en un momento 10 años de un reacomodo social, pero pues hasta ahí llegó, ¿no? Que todavía se parten ideas, ¿no? De que México es democrático y todo este rollo, pero siempre la gente de los pueblos originarios, siempre marginada, siempre olvidada y desplazada en todos sus momentos, ¿no? Hasta ahorita, de lo que viven pues, las mismas comunidades zapatistas, todas las comunidades donde está todo ese exterminio, esa explotación de recursos naturales, y cómo no son escuchados, ¿no? Pero a raíz de esto que viene surgiendo con, ahora sí, el nuevo zapatismo, ¿no? Con esas ideas de Emiliano Zapata, pero ya partiendo de que pues la tierra es de a quien les pertenece, ¿no? A quien se es arrebatada, ¿no? Entonces ellos van relacionando también esa cosmovisión de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios hacia la madre tierra, ¿no? Porque la empiezan a respetar, se empieza a respetar esa idea, ¿no? De cambiar este sentido, ¿no? De ya no explotarla, sino de respetarla, ya que esa es la fuente de la vida, ¿no? La fuente de la vida que se da, ¿no? Sin la tierra, pues no somos nadie, ¿no? Y aquí, con esas ideas capitalistas, ¿no? Que a todo le ven el signo de dinero y todo tiene recursos, ¿no? Hasta eso se llega de, pues vamos a chingarnos este mundo y vamos a conquistar otros planetas, ¿no? Y también chingándolo, ¿no? Pero no ven esta capacidad voraz de ese monstruo que sigue, ¿no? Entonces viene de esa manera, pero cómo se arma, ¿no? Esa historia, ¿no? Y aquí lo viene, sí, es muy compleja la idea que primero se plantea,
y que muy poco la entienden, ¿no? Porque se viene a la idea de que pues, sí, son, o sea, los pinches, que los que siempre están en contra de esas ideas o de que quieren que todo lo resuelva un ejército a la fuerza por medio de las armas. Pues no, porque ellos empezaron a utilizar lo que es la palabra, ¿no? Lo que mencionaban también los compañeros, ¿no? La palabra es la palabra, y se hace, ¿no? De buscar ese mundo donde quepan todos los mundos con estas ideas, y es difícil tan solo entre nosotros mismos, ¿no? Saber escuchar, saber oír, saber comprender todas las ideas que están, ¿no? Y cuando a veces nos vamos a esas ideas, a veces las metáforas que en su momento lo hacía el subcomandante, ahora Galeano, pues sí, son difíciles de entender, ¿no? Pero cuando ya las entiendes y empiezas a comprender, pues empiezas a la nueva ideología y decir, pues sí, vamos con otra idea, vamos cambiando las percepciones que se tiene y esto, ¿no? Pero pues esto ya lleva sus añitos, pero todavía sigue esto, ¿no? Pero sí, ese ejército, ¿no? Desde dónde viene partiendo, no más surge desde el 94, sino son 10 años más atrás y viendo todo eso, y también la miseria que todavía se vivía en ese momento, aunque ahorita pues estos pueblos autónomos pues se ve ya el florecimiento, ¿no? Ya se ve la nueva aurora, ¿no? Entre ellos quieren que la hacienda más, pero pues es difícil, ¿no? Más no imposible. Gracias. Principios o de las situaciones más notorias en el estado de Chiapas, que siendo el estado más rico en recursos naturales, tenía la mayor cantidad de pobres y analfabetas del país. Esta era una de las situaciones que más dolía. Uno de los estados más ricos, y sigue siéndolo, en recursos naturales, teniendo la población más pobre y analfabeta del país. Por eso, cuando Galeano sintetiza en El sueño del viejo Antonio, sintetiza los sueños zapatistas, cuando dice: sueña Antonio que la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte, sueña que la tierra es libre y que es la razón de su gente gobernar y gobernarse, sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo, y sueña que debe luchar para que ese sueño, y sueña haber muerto para que haya vida. Empieza sin querer con este texto del viejo Antonio a sintetizar que ellos estaban dispuestos a todos, pero tenían no una idea específicamente de hablar de revolución, hablaban de sobrevivencia, hablaban de encontrar un mundo en el que ese sueño fuera posible. Creo que ni siquiera se lo imaginaban, el meterse 12 días a una batalla con un ejército con el que verdaderamente iban a perder, porque incluso el número de efectivos del ejército en Chiapas, ahorita que está en la cuarta parte, son muchísimo más que los zapatistas. No los amedrentaba, y sobre todo creo que no los amedrentaba porque ya empezaban ellos a trabajar sobre ciertos principios. Y recordemos que siempre en una revolución los principios que no se dicen sino que se practican son mucho más fuertes y desarrollan mucho más una lucha convencida, y una lucha que no nada más tiene lo ideológico, sino que está regida por ciertas cosas que están más allá de lo animal. El principio de servir y no servirse, que es el que han enarbolado los compañeros, es un principio democrático y cooperativo que permite construir. El de representar y no suplantar, el de construir, no destruir, el de obedecer y no mandar, el de proponer y no imponer, el de convencer y no vencer, el de bajar y no subir, el de mandar obedeciendo. Nosotros, dichos en palabras, sintetizan muchas de las cosas que a lo mejor quisiera la democracia.
y que de hecho fueron creados en la filosofía de las democracias más avanzadas del mundo. Sin embargo, practicarlos yo creo que ha sido algo difícil y generalmente ellos lo están practicando, como decían los compañeros, como los caracoles. El caracol dicen que es un símbolo entre los mayas porque dicen que avanza, pero lento, lento, pero siempre su avanzar es firme. Y de alguna manera pues creo que esta filosofía los ha llevado a checar que hay dos cosas por las que luchan. Su lucha creo que está bien clara, es necesariamente anticapitalista. O sea, este mundo no puede vivir con todas estas situaciones específicas de desigualdad que existen. Y por lo tanto, bueno, pues ellos están en contra de esto. Y bueno, y otra de las situaciones específicas que más se recalca en el zapatismo y que creo que es su manera de vivir, es que están en constante, bueno, la evolución se la da el irse equivocando, el que cada uno de ellos, cada uno de sus pasos, ellos no dicen que son perfectos, ni tampoco que son el ejemplo, sino que tienen la humildad de decir que están construyendo eso que eso que llaman una construcción colectiva que no se lleva a cabo si no participamos todos. Entonces esa construcción colectiva a lo mejor llega un momento dado en el que la regamos. En las construcciones colectivas, cuando hacemos algo en equipo, a veces no todo nos sale bien y la regamos. Entonces ellos están seguros de que a lo mejor en lo colectivo ellos están apostando a eso, pero están apostando sobre todo a que se equivocan o pueden desarrollar la posibilidad de que no todo sea perfecto entre ellos, pero están trabajando como los caracoles lentamente. Entonces yo creo que son las cosas que han venido reforzando, no tanto la idea ideológica de que predominan los mestizos o predominan los indígenas en las ideas zapatistas. Lo que predomina especialmente es esos principios y esa manera de ver el mundo que a lo mejor muchos la tenemos en mente, pero no la practicamos como forma de vida. Entonces yo creo que la riqueza y la admiración que se tiene por este movimiento tiene que ver con mucho en que no es una teoría. Cuando a ellos se les pregunta, ellos hablan de que están creando en la práctica la propia teoría del zapatismo. Entonces es difícil a lo mejor comprender, a lo mejor para los sociólogos y aquellos que queremos ser muy teóricos del saber y de la política, queremos que todo esté bien enfatizado y bien y con sus pasos bien eslabonados en cualquier sistema para poder entenderlo y explicarlo. En el caso de los zapatistas, hay una imposibilidad de poder explicarlo porque esta construcción colectiva tiene muchos derroteros y mucha imaginación y creatividad. Y yo creo que en eso radica la fuerza de la revolución zapatista, en su creatividad e imaginación y en su evolución constante. Creo yo que el 94 fue un parteaguas para la historia de México. Si bien ellos, los compañeros, se venían preparando desde tiempo antes, una década antes, el momento del levantamiento armado es algo que no se había visto nunca. El mismo marxismo proponía que la liberación iba a venir de los obreros, de los trabajadores citadinos, y nadie se esperaba una insurrección indígena, y menos en la forma en la que sucedió. No fue una guerrilla como tal, porque fue un ejército que se levantó en armas porque se morían de hambre, se morían de una diarrea maltratada, de muchas cosas que no debería de morir
la gente y tuvieron el respaldo de mucha gente aquí en el país y fuera del país. Fueron muchas las personas que vinieron a México en el 94 a apoyar a los compañeros, y fue algo que no se esperaban, porque el ejército zapatista se levantó ahí porque se morían de hambre. Sin embargo, siempre se trató de que fuera un ejército que aspirara a no tener que disparar un arma, que se convirtiera eventualmente en un ejército de paz, en crear un mundo diferente, no reconstruir, no tratar de reformar el que ya está, sino derrumbar el que ya estaba y empezar desde cero. Y eso es algo que en la historia pocas veces se ve. En la historia es muy común que se traten de tirar las cabezas de las estructuras. Sin embargo, la estructura se queda siempre igual, y lo que trajeron los compañeros es una propuesta nueva, una propuesta diferente, y creo que también el que tengan su propuesta planteada de esta forma es lo que los ha hecho llegar hasta donde están hoy en día y haber durado tanto tiempo y haber resistido el embate de tantas adversidades que han tenido que pasar a lo largo de su historia. Y creo que la riqueza de los compañeros está en su palabra, pero más aún en sus actos, y lo que han hecho durante estos años es un verdadero ejemplo de un cambio radical en las estructuras en las que se encontraban viviendo ellos. Pasaron de no tener ni dónde caerse muertos, de morirse por cualquier enfermedad, no tener ni para comer, a cultivar para ellos mismos, a tener para ellos mismos lo que necesitaban, a crear sus propios centros de salud, a crear sus propias escuelas, a compartir una vida colectiva más simple y más humana. Creo que eso es un poco lo que me gustaría compartir al respecto. Pues es un tema muy amplio que a lo mejor nos pueda dar para otra sesión en la que pudiéramos complementar un poco más sobre esta revolución zapatista, porque si ya nos pusiéramos a comentar de todo ese proceso que se ha venido desarrollando, no antes del 94, sino ya cuando salió a la luz a partir de 1994, pues han sido muchas sus iniciativas que han sacado los compañeros y que nos han convidado a todas las comunidades, a todos los estados de nuestro país y a otros países. Entonces es muy interesante desde los diálogos de la catedral, la primera Convención Nacional Democrática, la formación de los caracoles, toda una serie de iniciativas que ellos han convocado y que no han sido solamente para ese rinconcito de nuestra patria, sino siempre los compañeros han luchado para sus primeras demandas de 1994. Era convocando a todos, que todos tuviéramos techo, que todos tuviéramos alimentación, educación y todas las demandas que ya mencionamos hace un rato, no solamente para ellos, sino para todos los mexicanos y para todos los indígenas de nuestro país, y ahora para todos los indígenas del mundo, de tener
pues esas demandas solucionadas. Esa libertad, esa democracia, esa justicia, no solamente la aspiraban para ellos, sino la estaban aspirando para todo México y para todo el mundo. Creo yo que faltaría a lo mejor más tiempo para poder hablar de eso, de la creación de los caracoles y de todas esas iniciativas que desde mi punto de vista merecen y vale la pena hablar un poco más adelante. Por mi parte, a lo mejor sería todo, y ojalá que pudiéramos tener la oportunidad de hacer otra parte de este podcast. Sí, bueno, la próxima parte saldrá en breve, donde ahondaremos más en respecto al zapatismo y, como siempre, las mismas peticiones que le hacemos. Si le gustó este podcast, pues compártalo en sus redes sociales, puede ir a nuestra página de Facebook y darle like al video, y que eso siempre ayuda pues bastante a difundir nuestra voz por todos los rincones posibles del mundo. Y recuerda que somos la Sexta Voz y sé que volveremos a vernos cuando nuestras voces se encuentren.